fenómeno en algunos casos, de algunos políticos, que es contradictorio y no me importa dar nombres, como por ejemplo en vez de dedicarse a gobernar, a trabajar y tal, es que está todo el día metido en Twitter, Ya. bloqueando ciudadanos, insultando a ciudadanos. Sí, Yo sí. lo que pasa es que creo que para Pedro Sánchez el comodín del franquismo pues es algo que saca periódicamente. Eso hace que la sociedad española entre en el debate de a favor, en contra, entonces eso pues al pueblo español le tiene distraído de otros problemas más inmediatos. Hoy en Listening Leaders tengo el honor y el placer de viajar hasta la ciudad que me vio nacer hace un montón de años para hablar con alguien que nació seguramente mucho después que yo, que es licenciada en Derecho, que empezó su carrera como funcionaria de la Complutense, pero rápidamente se subió al mundo de la política y desde 1991 fue diputada de la Asamblea de Madrid y luego después vicepresidente y luego después presidente. Ha sido todo en política y ahora es todo en los medios de comunicación. Hola, Cristina Cifuentes, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotras. Por cierto, yo creo que soy más mayor yo que tú, ¿eh? O Bueno, por ahí de la quinta. ¿Tú de qué año eres? yo soy del 68. Pues yo soy del 64, o sea, soy más mayor que tú. Eso prueba que la genética es buena y os hace a vosotros parecer mucho más jóvenes. Bueno, ¿Eh? eso también influye el que te vean con buenos ojos, ¿eh? Pero vamos, te digo que a mí no me importa cumplir años, los cumplo encantada, además presumo de edad, yo no entiendo a la gente que se quita años o que no quiere decir los años que tiene. ¿Sabes qué pasa? Que yo estuve a punto de no cumplir los 50, Lo tuve sé, un lo sé, accidente muy por el grave, accidente de moto, ¿no? claro, efectivamente, entonces para mí cada año que cumplo es como bien, un año más. Perfecto, me encanta cumplir Sin duda. años. Yo pienso igual, ¿eh? Dada la alternativa, lo mejor es cumplir años. Oye, Ya te digo. he contado algo de lo que se ve en las redes, en los medios, luego charlaremos un poco sobre ello, pero mi primera pregunta es, ¿quién es de verdad Cristina Cifuentes? Yo soy una persona normal que ha tenido la suerte, el inmenso privilegio de poder dedicarme a la política. Siempre entendí la política como servicio a los ciudadanos y me considero muy afortunada por haber podido ser delegada del gobierno, por haber podido ser presidenta de la Comunidad de Madrid y aunque mi salida de la política fue terriblemente traumática en todos los sentidos, yo me quedo con lo bueno que fue muchísimo insisto, me considero privilegiada por haber podido servir a mis compatriotas durante tantos años y poder haberlo hecho además desde la presidencia de la Comunidad de Madrid y la delegación del gobierno en unos años que fueron fascinantes. Pero vamos, soy una persona normal, siempre he llevado una vida normal, antes de la política, cuando estaba en la política y ahora y sobre todo una persona que trata de exprimir la vida, disfrutarla bueno, pues aprovechar cada día como si fuera el último. Luego hablaremos de ello porque muchos te hemos ido descubriendo en el espacio más público que puede ser la televisión, ¿no? Y en tu último paso por MasterChef y ahí efectivamente ves mucho al ser humano. Pero yo recuerdo, los primeros recuerdos que tengo tuyos son desde que estás en política, pero ya está, es desde las primeras políticas que se suben a las redes y sobre todo en Twitter en aquel momento. Y además tienes relación con cualquier persona de cualquier ámbito y te relacionas y cuentas las cosas que están pasando, pero también peloteas ideas con otros de otras tendencias. Y yo creo que fue la primera. ¿Cómo te dio por subirte a este tema de la comunicación en redes? Pues fíjate, además es que, claro, ahora ya parece normal, parece que Sí, cualquier sí. político o cualquier persona tienes que tener redes sociales, pero en aquel momento te estoy hablando de hace pues unos 15 años Sí, o sí, quizá más. lo recuerdo. Es verdad que yo fui de las primeras personas que entró en Twitter y en Facebook, entonces no había Instagram, no había TikTok, no había esas cosas. Pero recuerdo que en ese momento yo era diputada, era vicepresidenta de la Asamblea, creo recordar, de Madrid, del Parlamento Autonómico, y me criticaban muchísimo, me decían que lo de las redes sociales era de frikis, que era una pérdida de tiempo y demás. Bueno, yo en ese momento pensaba, y creo que acertadamente, que las redes sociales eran una manera de poder estar en contacto directo con la gente, con el pueblo, como se dice, con Sí, sí. ciudadanos
y poder además hacerlo sin intermediarios, sin medios de comunicación que transmitieran tus palabras, tu mensaje y sobre todo la posibilidad de que te dieran tu opinión de manera directa, sin filtros. Fue una experiencia, la verdad, muy satisfactoria. Luego, por desgracia, las redes sociales con el tiempo han ido derivando, lamentablemente, en algo mucho peor, al menos en mi opinión. Twitter, que ahora es X, se ha convertido en una especie de basurero donde cualquier persona no es que dé su opinión, es que utiliza las redes sociales para insultar, para descalificar. Como yo muchas veces pienso, digo, hay personas que deberían ponerse en manos de un profesional y en vez de eso, pues utilizan las redes sociales para descargar su ira, su frustración. Es una pena porque se ha perdido lo que las redes tenían al inicio de intercambio de opiniones y se ha convertido, pues eso, en el insultódromo para que personas, como digo, frustradas, da igual que seas político, ciudadano de a pie, actor, actriz, escritor o periodista, porque muchas veces basta que seas una persona con proyección pública para que la gente lo utilice pues para el insulto. Y es una pena, de verdad, es una pena. No, Pero bueno, yo sigo en las redes y voy a seguir utilizándolas, de hecho. igual debería haber sido obligado para todo el político, porque al final era una manera de recibir, como bien dices, de manera directa aquel input de la calle. Bueno, malo, medio Sí, pensionista, pero claro. de recibir directamente lo que estaba pasando, que es, yo creo, el mayor de los problemas que tenemos muchas veces con los políticos, que se encierran en su burbuja y no entienden lo que de verdad está pasando, sino lo que les van contando que va pasando, lo cual está siempre muy sesgado, ¿no? Sí, pero fíjate, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a ver, ahora se está produciendo un fenómeno en algunos casos, de algunos políticos, que es contradictorio y es justo lo contrario. Hay políticos, y no me importa dar nombres, como por ejemplo el ministro Oscar Puente, que en vez de dedicarse a gobernar, a trabajar y tal, es que está todo el día metido en Twitter, Ya. bloqueando ciudadanos, insultando a ciudadanos y a políticos, y eso a mí me parece que un político no debe de hacerlo. Primero, porque cuando tú estás en política tienes que estar dispuesto a admitir la crítica, que es eso de que un político bloquee a un ciudadano porque le dé su opinión. Eso no puede ser. Y en segundo lugar, porque a veces las redes sociales te muestran un mundo que tampoco es el real, en algunos casos. O sea, yo creo que las redes sociales, como todo, hay que tomarlo en su justa medida. Y al final un político lo que tiene que hacer es trabajar, estar a pie de calle, utilizar las redes sociales para escuchar, para ver de lo que se habla, pero las redes sociales tampoco son palabras de Dios. Es decir, no puedes pasar de pensar que las redes sociales no existen a que de repente solo importa lo que se diga en redes sociales. Creo que hay que buscar un punto intermedio. Sin duda, tú has dicho, los políticos al final tienen que pensar que trabajan y que están al servicio de la gente, porque a veces eso se nos lo tenemos como el que llega a esa posición, los demás tenemos que estar al servicio de ellos. Y es Sí, al revés, son servidores totalmente, públicos, ¿no? Aquí en Estados Unidos eso totalmente. se tiene muy claro, ¿no? Ese tema de que, oiga, yo soy un servidor público, yo estoy a su servicio y tú tienes en acceso un correo directo a la oficina del senador para contarles las cosas que están pasando y te contestan, ¿eh? Yo lo he probado y te contestan y eso es una maravilla. ¿Por qué se produce? Debería ser así, fíjate, desgraciadamente en España esto es atípico. Cuando yo estaba cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, eso lo hacíamos, o sea, ahí se contestaban todos los correos, todas las cartas, además las contestaba yo personalmente que me leía las cartas. Y alguna vez cuando había algún caso de alguien que necesitaba una ayuda muy específica, alguna vez me ha pasado de coger el teléfono, llamar a la persona en cuestión que se quedaba alucinada y eso debería de ser lo normal. Desgraciadamente en España hay una distancia, bueno, yo no quiero tampoco generalizar porque hay de todo. Curiosamente, fíjate, en los ayuntamientos, por ejemplo, los alcaldes, los concejales, suelen tener mucha más proximidad y mucha más cercanía y mucho más contacto con el vecino, con el ciudadano, que a medida que vas subiendo en la escala. Aquí no existe eso de yo soy diputado por una circunscripción, me debo a mis electores o a mis ciudadanos. Desgraciadamente en España eso es un modelo que se da en Estados Unidos, se da en otros países europeos también, pero aquí ojalá fuéramos evolucionando
para recuperar ese contacto y esa cercanía. Te iba a preguntar por eso, por el desapego, ¿no? Ya me has dado una de las pistas y ya estamos hablando sobre ella, pero ¿por qué se produce por qué se ha producido en los últimos años, cuando además venimos de una explosión en donde yo que crecí en los años 80 con esta cultura del involucrarte en los movimientos, de participar de la vida social, de si no, si no estabas en esto no podías quejarte, por tanto más te valía estar en activo y con una mente inquieta. Y se ha producido un desapego total. Los jóvenes de hoy no quieren saber nada de esto. Y uno de los elementos es este. ¿Tienes algún otro? Yo creo que o sea, te estás planteando algo que es muy complejo, que no se puede analizar Sí, solamente sí. desde un prisma. Esto indudablemente influye, pero creo que también influyen otras cosas. En España se vivió con el 15M básicamente una explosión de repente de movimientos ciudadanos que de alguna forma lo que querían era cambiar cosas. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que aquellos partidos como Podemos, que en ese momento surgen de alguna forma de todo ese movimiento, que se presentaban como los grandes regeneradores del sistema, la casta política. Yo recuerdo ese término que tanto se acuñó de que en los partidos tradicionales eran castas. Y al final resulta que esos partidos que venían a regenerar Ciudadanos desapareció. Podemos se convirtió en la más casta, el partido con más casta de todo lo que hay en estos momentos. Entonces, pues yo creo que eso también provoca cierta decepción. Y creo, fíjate, que en este momento lo que produce todavía más desapego de todo es ver que la política va por un lado y la sociedad va por otro. Que los políticos muchas veces viven completamente ajenos a la realidad, en sus debates, en sus historias, fomentando la crispación, fomentando el enfrentamiento, fomentando las dos Españas, los unos contra los otros. Creo que eso al final, en mi opinión, lo que produce es muchísima desafección. Tienes la sensación a veces de que los políticos están a su historia, a su rollo, y que realmente los problemas de los ciudadanos no les preocupan más allá de permanecer ellos en el poder. Ujú. Entonces, pero insisto, es un fenómeno muy complejo. No quiero hacer un análisis simplista porque son muchos factores los Sí, que sí. producen eso. Y ojo, es la entrada a los populismos, que a mí me parece algo peligrosísimo que está ocurriendo en toda Europa, en Estados Unidos en cierto modo también, aunque los escenarios son muy diferentes, y creo que eso es muy peligroso. Fíjate que no sé quién se alimenta de quién, porque en el mundo de la empresa pasa un poco eso también. Yo tengo más la mirada puesta en el mundo de la empresa. Este es un podcast que se escucha en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el área del Caribe y por supuesto en España, pero en el mundo, pero principalmente por el mundo de la empresa, ¿no? Y a veces pasa eso, la tentación de no me llevéis la contraria, que ya os pago bien, y a mis consejeros, a mi comité de dirección, como lo quieras llamar, a mi board. Ya os pago lo suficientemente bien como para que hagáis lo que yo os digo y no me llevéis la contraria. Wow, eso se ve mucho en la política también, ¿no? Este monolitismo del que hablábamos, ¿no? Todo el mundo con el líder, ¿no? Y dices, wow, cuánto de talento se pierde, cuánto de buenas ideas se pierden por no escuchar al diferente, ¿no? Y además es completamente negativo. O sea, yo si algo tengo claro es que en la vida en general, pero por supuesto en la empresa y en la política ni te cuento, tú tienes que tener alrededor gente que te diga la verdad, no lo que tú quieras oír. Porque gente que te diga lo que tú quieras oír, ¿para qué la necesitas? Necesitas gente leal, gente que te diga que te estás equivocando cuando te estás equivocando, gente que te dé buenos consejos, pero desgraciadamente en la política eso no ocurre, porque, bueno, pues a los líderes les gusta rodearse de personas que les digan lo buenos, lo estupendos que son. Es tremendo y muy negativo además, porque al final eso no aporta y no, pero desgraciadamente ocurre. Ocurre, Ujú. mira, yo lo veo ahora en España, el presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, yo le conocí hace años cuando él no era presidente, era concejal del Ayuntamiento de Madrid. Creo que ha cambiado mucho políticamente y también en su forma de ser. Bueno, todos evolucionamos, lógicamente, con la vida. Creo yo que hay que intentar evolucionar para bien, pero él ha evolucionado para mal básicamente en ese sentido. Ya no escucha a nadie, ya no consiente que nadie le lleve la contraria. Y verdaderamente es una pena, porque al final, creo yo, por mucho que te moleste, el darte cuenta de que te estás equivocando es fundamental, pero es lo que tú dices. Desgraciadamente esa es la tendencia del ser humano, pero en política es especialmente perjudicial, porque al final el político está
jugando con el dinero de todos y está jugando con el futuro de todos y con la prosperidad de un país, de una región y por eso debería de tener mucho más cuidado de tomar decisiones que no fueran tan equivocadas. Tú has derivado después en una parte de comunicadora, una tremenda comunicadora por otro lado. ¿Qué es lo que hace falta para comunicar bien? Bueno, yo creo que lo primero es que te tienen que gustar los medios de comunicación, que te tienes que sentir cómoda y que de alguna manera te tiene que divertir también, todos esos aspectos. Creo que al final, cuando tú estás delante de una cámara, si tú no lo estás pasando bien, si a ti no te gusta el medio, eso se nota e impide que puedas comunicar y luego, por supuesto, tratar de hablar un lenguaje que entienda a todo el mundo. Es que a veces eh, utilizar un lenguaje demasiado no sé cómo decirte, demasiado rebuscado, hace que la gente desconecte por completo y diga, pero esta mujer que nos está contando. Básicamente creo que es eso. Decía que iba a rescatar esta aparición tuya en MasterChef porque más allá del concurso que se conoce en muchas partes, un formato que se conoce en muchas partes del mundo, es un concurso de cocina, pero tiene mucho de show, mucho de espectáculo, pero mucho de interacciones personales, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención es que tú allí conviviste con una serie de personas de distinta tendencia política y te llevabas bien con todo el mundo. Siempre hay Sí, excepciones, ¿eh? sí. Pero te No, llevaste no, bien no, con todo el no. mundo. Y En mucha este caso gente, no, por eso, no hubo excepciones porque yo me llevaba y les quiero un montón a día de hoy que ya hemos terminado y seguimos manteniendo el contacto, de verdad que les quiero un montón a todos, sin excepción, algunos más que otros, claro, mi pero duda a cuando lo estaba todos. viendo, Cristina, es, no nos hacemos una idea de la gente por el cliché, por lo que nos proyecta, pero si nos diéramos el tiempo y tuviéramos la oportunidad de charlar con alguien, como tú bien decías antes, ¿no? Diferente, wow, no conoceríamos la esencia verdadera de la persona, ¿no? Absolutamente, lo que pasa es que es inevitable. O sea, tú, pues muchas veces no tienes la posibilidad de conocer a alguien y sobre todo y cuando provienes de la política ya ni te cuento, porque ahí básicamente lo que funcionan son los prejuicios. Hay muchísimos prejuicios, ideas preconcebidas y luego hay algo que opera. Es que tú puedes tener una determinada ideología, ser de derecha, ser de izquierda, ser de centro, pero ya al adversario ya lo ves de entrada normalmente con malos ojos. A mí me parece que esto es algo negativo, una equivocación. Yo creo que no hay que tener prejuicios ideológicos. Yo nunca los he tenido, no los tenía cuando estaba en política, ahora mucho menos. Yo siempre decía, digo, mira, es que hay gente que tú puedes coincidir ideológicamente, pero no tener ninguna afinidad personal. Yo había gente cuando estaba en política y militaba en el Partido Popular, había gente del Partido Popular que es que no me iba con ellos ni a tomar una Coca-Cola al bar de la esquina, porque no tienes nada en común. Y sin embargo, creo que es bueno, es como en las familias no todo el mundo piensa de la misma manera y no por ello vas a dejar de tener cariño, de querer a las personas, de poder encontrar muchos puntos en común. Creo que en la vida siempre hay que intentar buscar aquello que te une antes que aquello que te separa. Y de hecho, fíjate, yo hablabas de Masterchef. En Masterchef yo he hecho una relación especial. Hay mucha gente que cree que lo que pasa en un concurso de televisión es todo mentira y yo te puedo asegurar que no. Y en un concurso como Masterchef, donde más allá de lo que se emite convives tantas horas, ten en cuenta que cada programa es una semana casi de grabación. Wow. Estás allí horas y horas y horas y te decía, yo hice una relación muy especial con una de las concursantes, con Inés Hernán, que no es que esté en las antípodas ideológicas, es que está, y sin embargo, a esa niña yo la quiero casi como si fuera mi hija, y yo creo que ella a mí también me quiere mucho, porque al final, bueno, pues se producen interacciones, relaciones personales y te das cuenta que lo ideológico hay que dejarlo completamente de lado y que lo importante es pues eso, el poder establecer relaciones personales con la gente. No vamos a estar nunca de acuerdo. También es verdad que yo con Inés de política, pues sí, hablamos de vez en cuando, pero tampoco pasa nada porque haya discrepancias. No, no, sin Y al duda. final buscas eso, buscas más los puntos de encuentro y el cariño. Lo que pasa, y yo ahí sí que tengo un debe Y para... el cariño, el amor a las personas es irracional. O sea, no es algo que tú piensas con la cabeza, es entrar al mundo del afecto, afortunadamente. ¿Eh? Te decía que
ahí sí que yo tengo un debe para la clase política en el sentido de que yo, el primer programa de radio que yo hice en España en los años 90 fue un espacio de política y me acuerdo que me tocaron unas elecciones municipales y en esas primeras elecciones municipales que yo cubrí, pues hice una especie de una suerte de debate a cuatro cuando estaba. Yo creo que el Partido Popular estaba recién fundado como partido, pero venía de AP, entonces estaba Sí, AP, estaba. hablamos del año 82, más o Sí, menos, no, por no, ahí, sí, yo creo que no, un poquito después. se Sí, renombra fue un en el poquito 89, posterior. se Sí, es renombra en el verdad, 89, estas elecciones son como 90, es 91, yo verdad. creo, Sí, pero todo el mundo, me acuerdo que se llamaba, la candidata se llamaba Lola y era en Coslada y era la decían la de AP, ¿no? Cuando ya se llamaba Partido Popular. Pero bueno, yo tuve una suerte de debate allí con Izquierda Unida, que yo creo que era el Partido Comunista por entonces, el Partido sí, Socialista, efectivamente. el CDS y esta Lola del Partido Popular, ¿no? Y me acuerdo que cuando abrimos los micrófonos, pues se empezaban a decir de todo, menos bonito de todo. Pero yo me asusté, tenía veintitantos años y corté el programa, vamos a publicidad un momentito y tal. Y de repente en la publicidad, cuando se podía fumar, sacaron los cigarrillos, echaron a fumar, tal, 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 y yo dije, wow, qué oportuna publicidad. Y todo súper amable. Pero volvimos a abrir los micrófonos y fue otra vez a degüello. Y nunca me expliqué un poco ¿no? Porque al final lo que proyectas ese odio que tú que no tienes, pero que estás Sí. proyectando en la comunidad es lo que queda, ¿no? Bueno, porque fíjate, hay mucha gente que está en política que entiende que no se deben salir del guión, del carril que te marca tu partido. Pero fíjate, sin embargo, yo que en esos años ya empecé a hacer política, he estado muchísimos, más de 30 y tantos años en política, eh, veo muchas diferencias de lo que había entonces a lo que hay ahora. Porque es verdad que diferencias políticas ha habido siempre y ha habido debates parlamentarios muy duros, pero había yo encontraba cierto sentido de Estado. Los partidos políticos en cuestiones importantes no solamente fueron capaces de hacer la transición política en España, que eso es importantísimo y hay que ponerlo en valor, aunque ahora se quiera echar tierra sobre todo aquello, yo creo que fue muy importante porque era una sociedad que venía traumatizada después de 40 años de dictadura, que fue capaz de dejar sus diferencias de lado y buscar grandes consensos para sacar adelante una constitución, una democracia y todo lo que tenemos ahora fue posible gracias a eso. Pero fíjate, en el día a día, yo veía que en los debates parlamentarios pues había debates de una dureza tremenda, pero de una gran altura intelectual. Y cuando había que encontrar acuerdos, se buscaban, se encontraban y se realizaban. Y eso ahora es prácticamente imposible. O sea, yo veo que ahora incluso yo tengo amigos personales, que son altos cargos en el Partido Socialista, y cuando lo hablas con ellos te lo reconocen. Es que está mal visto que te vean hablando con alguien que no sea de... Fíjate que hace poco, después de lo de la tragedia en Valencia, terrible que hemos tenido aquí en España, hubo un gesto simbólico de un senador del Partido Popular que dio un abrazo a otro senador del Partido Socialista, que además es alcalde de Bétera o de Paterna, me parece. Y aquello fue una noticia. Es que no debería de ser noticia. Es que, desgraciadamente, esa crispación que hoy hay en la clase política, que nunca antes, a pesar de los debates y de la dureza, esa crispación y ese enfrentamiento y casi odio personal que yo veo ahora, es que al final el problema es que eso se está trasladando a la sociedad y vivimos en una situación donde las cosas son blancas o negras, donde o eres de los buenos o de los malos, y la vida no es así, porque en la vida el color gris existe y nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Duda, sin duda. Desgraciadamente eso lo olvidamos mucho. Y se le saca partido a todo, ¿eh? Porque imagino que no te voy a ver en ninguno de los 100 actos de la conmemoración de la muerte de una persona, ¿no? Ahora en este año 25. No, no me vas a ver, pero por una razón, y yo te lo digo que me considero profundamente demócrata. Franco fue un dictador, pero creo que hay que seguir hacia adelante. Lo que tú no puedes es estar utilizando permanentemente a una persona que está muerta y que lleva muerta y enterrada muchísimos años para dividir a la sociedad española. Ojo, y además es que con el tema del franquismo o de Franco se hace un discurso absolutamente perverso, porque yo creo que aquí hay algo que es completamente indiscutible, es
cuando se habla de la guerra civil y de todo lo que ocurrió. O sea, parto de la base de que todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus seres queridos, a sus familiares. Eso está fuera de toda duda. Pero eso es una cosa, y otra diferente es obviar el hecho de que España, después de la muerte de Franco, y Franco murió en el año 75, es que han pasado muchos años, en España se hizo un ejercicio de generosidad para seguir adelante, para ser capaz de cerrar heridas, porque hubo una guerra civil donde había muchas familias que tenían a una parte de sus familiares en un lado y a otro en el otro. Y es indudable que cuando en una guerra hay vencedores y vencidos, pues el bando vencedor comete abusos, también los cometió el bando vencido durante esa guerra, que fue terrible, o sea, los crímenes y todas las familias al final lloran sus muertos, pero lo que no se puede es estar permanentemente reabriendo heridas. Sí, Yo sí. lo que pasa es que creo que para Pedro Sánchez el comodín del franquismo pues es algo que saca periódicamente, lo saca a pasear, eso hace que la sociedad española entre en el debate de a favor, en contra, entonces eso pues al pueblo español le tiene distraído de otros problemas más inmediatos, más reales, problemas judiciales que tiene el propio Pedro Sánchez en su familia, con su mujer imputada, con su hermano imputado, con su número dos imputado, con casos de corrupción gravísimos del Partido Socialista en el gobierno. Y es la forma de que sigamos hablando y sigamos enfrentados unos contra los otros. A mí eso me parece tremendo y creo que la historia le juzgará por eso. A él que le preocupa tanto la opinión que tenga la historia de él, creo que él pasará a la historia como el gran crispador, Ujú. el Fíjate que, presidente que crispó a la sociedad española hasta unos límites inimaginables. fíjate que te contaba aquellos inicios en la radio y eso también me dejó un pozo de una cierta inquietud y me gusta siempre ver las cosas desde ambos lados. Y hay un corte en YouTube de una suerte de programa que tuvieron, no sé cómo los pusieron, pero estaban Fraga por un lado y Carrillo por otro y ambos se echaron a la cara pues de un sitio y de otro y tal y malas prácticas y tal. Pero al final ambos concluyeron con eso, ¿eh? Concluyeron con no se puede seguir mirando al retrovisor, hay que mirar para adelante. Y en el mundo de la empresa, Totalmente, todo el mundo de la empresa nuestro, pasa igual. No importa tanto lo que ha pasado, sino lo que aprendemos con eso que ha pasado y cómo hacemos para que no se repita, para obtener mejores resultados, claro. cosas mejor, ¿no? En historia es exactamente así. Fíjate, ahora en este año tan terrible, el 2023, desde la pandemia 2024, la guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, yo muchas veces, a mí me gusta mucho la historia, específicamente, bueno, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que significó y demás. Y dices, no hemos aprendido nada. O sea, realmente no hemos aprendido. Claro que es lo que tú dices. Es como hace tiempo me dijo un amigo, esto es como ir en un coche. Tienes siempre que mirar hacia adelante. Es verdad que de vez en cuando tienes que mirar por el espejo retrovisor para no cometer los mismos errores, porque de la historia tienes que aprender, pero no puedes estar permanentemente. Si tú miras solo hacia atrás, no puedes mirar hacia adelante. Sí, sí. Entonces, al final la gente, las nuevas generaciones, lo que no, la responsabilidad que tienen los políticos es, pues con la que está cayendo todavía más, sacar el país adelante, seguir, crear empleo, prosperar y todo ese tipo de cosas, pero bueno, esto es un entretenimiento, como te decía antes, de estar. Yo, fíjate, creo que más allá del entretenimiento, creo que hay una estrategia política. Creo que Pedro Sánchez, que de tonto no tiene un pelo, él es perfectamente consciente que él por sí mismo no va a tener nunca una mayoría suficiente para gobernar como a él le gustaría en solitario. Entonces va a necesitar siempre el concurso de muchas otras fuerzas políticas y la única manera de que eso ocurra es precisamente con el riesgo y a costa de que medio país o de que media sociedad española le odie, pero eso va a provocar que haya fuerzas políticas que pueda aglutinar en su apoyo porque él se presenta como el mal menor. Es decir, bueno, estoy haciendo un análisis un poco simplista, pero en el fondo esto no es algo simplemente que Pedro Sánchez, porque sea muy malo o muy... Esto forma parte de su estrategia política y esta estrategia de confrontación, de estar mirando atrás, de estar enfrentando permanentemente a las dos Españas uno contra otro, eso a él le permite y le ha permitido gobernar no siendo el partido más votado y lleva ya
unos cuantos años, Déjame que le desde el año pregunte, 2018. que le pregunte a la chica normal que aparecía al principio de este espacio. ¿Qué está aprendiendo Cristina Cifuentes en este momento? Mira, yo no hay día que no me levante y que no aprenda algo porque la vida en definitiva tiene que ser eso. El día que dejas de aprender, malo. Sobre todo, ¿sabes además por qué? Pero yo me he dado cuenta que cuanto más aprendes de un tema, más te das cuenta que menos sabes. Y entonces eso te provoca un poquito de vértigo. Yo no dejo de aprender, te insisto, cada día, sobre todo en estos momentos mi gran aprendizaje en el que estoy es cómo ser feliz, cómo intentar hacer feliz también a las personas que me rodean y cómo aprovechar la vida cada día, porque incluso el peor de los días, el peor, al final la vida es un regalo. Y lo que hoy dejes o has dejado pasar, eso ya no va a volver. Entonces, hay que intentar, este regalo que hemos recibido, hay que intentar aprovecharlo de la mejor manera posible. Sin duda. Ahora estoy leyendo a Fabián Cebarrio, filósofo que habla de un montón de cosas chulísimas y la primera es la de la felicidad, ¿no? ¿Qué es para ti la felicidad? Porque claro, hay tantas felicidades que es para Cristina Cifuentes la felicidad. Para mí la felicidad es buscar a cada día momentos en los que tú te encuentras a gusto contigo mismo y con la gente que te rodea. La felicidad, fíjate, te lo dice una persona que, como te decía al principio de esta conversación, ha estado no ya solo al borde de la muerte, sino el siguiente paso que es en una UCI de un hospital preparándote para morir. Wow. Cuando sales de esa situación, la vida la ves de una manera muy diferente, la ves con otros ojos. Y yo en ese momento aprendí que la felicidad son momentos pequeños, aprender a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. La felicidad tiene que ver con disfrutar de las cosas con salir a la calle simplemente y de repente sale el sol y poderte dar un paseo por el Parque del Oeste y decir, qué maravilla, estoy bien de salud, puedo andar, qué suerte tengo, mis hijos están bien, para mí eso es la felicidad. Y sobre todo que no haya ningún día en el que tú no tengas algún momento, aunque sea pequeño, en el que puedas estar en paz, sereno, incluso reírte, disfrutar con alguien, compartir alguna cosa bonita. Hay que aprender a disfrutar de las cosas sencillas de la vida, porque además esas cosas no cuestan dinero. Sin Yo duda. veo mucha gente, y me da mucha pena además, que tiene objetivamente de todo. Tienen salud, tienen dinero, tienen trabajo, pero están siempre cabreados, descontentos, siempre queriendo lo que tiene el de al lado, en vez de, fíjatelo, eso lo decía Aristóteles, que la verdadera riqueza no consiste en la posesión, sino en el disfrute. Y yo pienso un poco lo mismo, disfrutar de lo que tienes y tratar sobre todo de no entrar en polémicas estériles, no discutir. Eso Bueno, es básicamente para mí la felicidad, lo estar que pasa tranquila, serena. estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Y lo que pasa es que vivimos en un país donde del victimismo se vive y luego el país de la envidia, ¿no? Ah, bueno, claro, sí, Claro, sí, o sea, el país de la envidia. la envidia española Ay, no consiste en tener en el que te coche vaya del a ti vecino, bien, sino sino que que el el de al otro lado se quede sin fracase coche. totalmente, pero claro, ese es el planteamiento equivocado, que es justo al contrario. A mí me da igual lo que tenga el vecino, yo lo que quiero es que a mí me vaya bien, Y es no que muy al otro distinto a le lo que vaya pasa mal. aquí, ¿eh? Es muy distinto a lo que Sí, pasa aquí. Tú cuando aquí ves a alguien que le va bien, es muy frecuente que te pregunten, wow, ¿y qué haces tú para vivir? Y cuando le cuentas lo que haces para vivir, te dice, ¿cómo puedo hacerlo como tú? Dame los drivers, ¿qué hiciste? ¿Cómo? ¿No? En lugar de decir, buah, seguro que está, yo qué sé, cualquier cosa, ¿qué puedo aprender de lo que tú estás haciendo, ¿no? yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que aprender de otras sociedades. Fíjate eso, y también en España yo no sé por qué somos tan negativos con respecto a lo que tenemos y a lo que somos. Y hace poco me lo decía un amigo mío que es brasileño y me decía, ustedes no saben. O sea, tienen unas infraestructuras que son envidiables, carreteras, autopistas, hospitales, pero siempre es como que lo nuestro es lo peor, tal, en vez de poner en valor. Muchas veces se critica el chauvinismo francés, es un poco envidiable. En Estados Unidos pasa un poco igual. Sentirte orgulloso de lo que eres, de dónde vienes, de lo que tienes como país.
creo que esa lección todavía tenemos que aprenderla. Pero la culpa es del refranero, Cristina, porque hemos vivido con esos axiomas de piensa mal y acertar. ¿Cómo piensa mal y acertarás? Piensa bien, que a lo mejor aciertas. Totalmente. O más Piensa vale lo bien y malo acertarás. conocido, más vale lo malo Sí, sí, conocido que lo bueno. No, o sea, hemos vivido siempre para la desgracia. Más vale pájaro en mano. Oiga, pero es que es una mierda de pájaro. Bueno, pero es el que te ha tocado, ¿no? Siga usted con él. sí, Pues sí, sí, venga. sí. Ah, Vamos, yo totalmente de acuerdo, pero es verdad que luego está el ejercicio que hagamos cada uno. Yo es que como claro. mi planteamiento es justamente todo lo contrario. O sea, hay veces que hay gente que me dice, tú es que eres, no eres un poco ingenua, demasiado optimista. Digo, ya, pero es que creo que en la vida, antes decías la felicidad, es que es, mira, lo único, porque en la vida desgraciadamente las tragedias existen y a todos en un momento u otro nos alcanzan. Sin Me duda. refiero pues la muerte de un familiar, un ser querido, una enfermedad, las tragedias verdaderas, la ruina, ese tipo de cosas existen. Pero lo único que solo depende de ti y ahí nadie te puede influir es la actitud con la cual tú abordes los problemas. Y en general, salvo que te ocurra una catástrofe, una desgracia, la mayor parte de los problemas son problemitas. Y si tú los abordas con una actitud positiva de decir, mira, hoy estoy teniendo un día de mierda, con perdón, horrible, pero mañana va a volver a salir el sol. Me voy a permitir hoy estar mal, pero mañana voy a estar bien, o de este pozo tengo que salir. Esa actitud es tan importante y depende de ti solamente. Yo por eso en la vida intento, eso sí, mantenerme lo más lejos posible de la gente tóxica. Los Esa cenitos. gente que está todo el día, los cenitos, y la gente que está todo el día cabreado, todo el día de mal humor, todo lo ven negro, todo lo ven. eh, yo esa gente no la quiero, lo más lejos posible. Es como de, va de retro, Satanás, fuera, fuera. De nuevo, volviendo a los estoicos, lo que importa no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa, ¿no? Efectivamente. Cristina Cifuentes, este ser humano que hemos disfrutado aquí se llama Cristina Cifuentes. Mil gracias por haber aceptado mi invitación a estar en el Gracias a ti. Me espacio. encanta estar charlando contigo. Ha sido un placer. Te mando un Pero se me abrazo está enorme. haciendo corto, seguiríamos horas y horas. Pues mira, esta es una autorrestricción que me puse cuando empecé este podcast de hacerlo de 30 minutos por el Atenso Claro. Spam para que la gente no se marche y se quede con el saborcito. Así que nada, lo que tenemos que hacer es repetirlo en persona. Te mando un abrazo Repetir. enorme. Un abrazo enorme y un beso muy fuerte para todos los que nos estén viendo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas.